Bienvenidos a una nueva edición de Historias de Terror en Parque Delta, uno de los centros comerciales más tenebrosos de la Ciudad de México. Mucha gente ve a Parque Delta como una plaza normal de la Ciudad de México. Cine, tiendas, restaurantes y mucha gente que todos los días pasa por ahí. Pero pocos saben que ese lugar tiene una historia bastante peculiar. Antes de ser el centro comercial que conocemos hoy, el terreno fue durante décadas el antiguo Parque del Seguro Social, un estadio donde se jugaron miles de partidos y donde también ocurrieron accidentes y momentos que marcaron a mucha gente. Con el tiempo, el estadio fue demolido y en ese mismo espacio se construyó la plaza. Desde entonces, empleados, guardias de seguridad y visitantes han contado durante años historias extrañas, apariciones en el cine, ruidos en el estacionamiento, figuras que se ven entre los pasillos cuando las tiendas ya cerraron y hasta presencias que muchos aseguran sentir cuando el lugar está casi vacío por la noche. No es casualidad que varios trabajadores consideren a Parque Delta como una de las plazas con más historias paranormales de la ciudad. Si quieren conocer todas esas historias y el contexto completo del por qué este lugar tiene fama de ser tan inquietante, ya les hice un video donde cuento todo con más detalle. Te lo dejo en la descripción. Ponte cómodo y ahora sí, comenzamos con las historias. Permita el libre cierre de puertas. El maniquí de Sara. Yo trabajé un tiempo en una tienda de Sara, dentro de Parque Delta. Y aunque al principio pensaba que muchas historias de empleados eran exageraciones para espantarme, hubo una noche que, la verdad, sí me saqué de onda. Me tocó el turno del cierre y después del horario normal nos quedamos dos compañeras y yo acomodando mercancía y revisando inventario. La tienda ya estaba completamente cerrada, con las cortinas metálicas abajo y solo las luces internas encendidas. El silencio era raro porque durante el día siempre hay música, gente hablando, pasos, cajas registradoras, pero de noche todo es diferente. A mí me tocaba acomodar un área donde hay varios maniquís con la ropa de la temporada. Mientras doblaba algunas prendas, noté algo extraño. Uno de los maniquís que estaba cerca del pasillo central estaba girado hacia la tienda, como si estuviera mirando hacia los probadores. No le di mucha importancia al principio porque pensé que alguna de mis compañeras lo había movido mientras cambiaba la ropa. Seguí trabajando unos minutos más y después fui a la bodega por unas cajas. Cuando regresé al área sentí algo raro inmediatamente, esa sensación de que algo no está exactamente como lo dejaste. Miré hacia el mismo lugar y el maniquí ya no estaba orientado hacia el pasillo, ahora estaba ligeramente girado hacia donde yo estaba, como si su cara blanca estuviera observándome desde el otro lado del local. Se me hizo extraño porque ninguno de nosotros se acostumbraba a moverlos así. Normalmente se colocan mirando hacia la entrada para que la ropa se vea mejor. Le pregunté a una de mis compañeras si lo había movido y me dijo que no, que ni siquiera había pasado por esa zona en los últimos minutos. Intenté ignorarlo y seguimos trabajando. Pero unos minutos después, escuché un pequeño golpe seco, como plástico chocando contra algo. Volteé de inmediato hacia el área de los maniquís y sentí un escalofrío. El mismo maniquí estaba en otra posición, apenas unos centímetros más adelante, inclinado hacia el pasillo como si alguien lo hubiera empujado ligeramente, pero nadie estaba ahí. Mis compañeras vinieron a ver por qué me quedé mirando sin decir nada. Una de ellas se quedó callada unos segundos y luego dijo algo que me puso la piel de gallina, que no era la primera vez que pasaba, que en los turnos nocturnos algunos maniquís aparecen movidos aunque nadie los toque. Terminamos el inventario más rápido de lo normal esa noche. Antes de irnos, volví a mirar hacia el área de exhibición y juraría que el maniquí estaba otra vez en una posición distinta, ligeramente orientado hacia la bodega, justo por donde habíamos estado entrando y saliendo toda la noche. Cada vez que paso por esa parte de la tienda cuando estamos cerrando,
Evito mirar mucho tiempo a los maniquís porque cuando la tienda está vacía y en silencio, es muy fácil empezar a preguntarte si de verdad siempre han estado exactamente en el mismo lugar o si alguien o algo los mueve cuando nadie está mirando. El niño del fast food. Tuve una mala experiencia en Parque Delta que todavía me cuesta explicar. Aquella noche salí tarde del trabajo y pasé a comprar algo rápido para cenar. Eran casi las 9 de la noche. La plaza ya estaba muy tranquila, aunque hay algunos lugares que todavía te venden comida para llevar. Yo la pedí y me fui al área de fast food. La mayoría de las tiendas estaban cerrando y en el área de comida quedaban pocas personas. Me senté con mi bandeja mirando hacia el pasillo, cuando noté a un niño solo en una mesa cercana. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba una playera gris y estaba completamente quieto, mirando al frente. Pensé que sus papás estaban cerca, pero me llamó la atención que no se movía, ni siquiera parecía parpadear. Seguí comiendo tratando de ignorarlo, pero cuando volví a mirar la mesa, estaba vacía. No lo vi levantarse ni irse. Me convencí de que simplemente no lo noté salir hasta que escuché detrás de mí el ruido de una silla arrastrándose. Volteé y el niño estaba otra vez ahí sentado, pero ahora mucho más cerca. El lugar estaba casi vacío y nadie parecía notar nada extraño. Cuando tomé mi mochila para irme, el niño levantó la mirada y me observó directamente. Sus ojos eran demasiado oscuros y no reflejaban la luz del techo. Retrocedí un poco y en el segundo que parpadeé, ya no estaba sentado. Estaba de pie al otro lado del pasillo, más cerca de mí de lo que habría podido llegar caminando. Sentí un miedo muy raro y caminé rápido hacia las escaleras eléctricas. Justo cuando puse el pie en el primer escalón, escuché una voz muy cerca de mi oído. Decía algo como: ¿te puedes quedar conmigo? Giré la cabeza y el niño estaba a menos de 1 metro, mirándome sin moverse. En ese instante las luces parpadearon y cuando volvieron a la normalidad, él ya no estaba. Salí del lugar lo más rápido que pude. Todo parecía como una película de terror. No sé qué estaba pasando. Bajé al estacionamiento. Tenía mucho miedo. Todo abajo es muy tenebroso. Encendí mi auto. Le subí a la música. Recuerdo que puse música de una banda que me gusta mucho para distraerme. Salí lo más rápido que pude de aquel lugar y me fui directo a mi casa. Vivo cerca de la colonia Narvarte. Llegué a casa de mis papás y llorando les dije lo que me había pasado. Parecía que no me creían, pero mi mamá se fue a dormir conmigo a mi cuarto. Y yo, poco a poco, con el pasar de los días, me fui olvidando de esa experiencia. Pero por eso, yo ya no voy a esa plaza. La sombra del estacionamiento. Yo suelo ir seguido a Parque Delta. Especialmente el estacionamiento se me hace algo bastante extraño y a mí me pasó algo muy, pero muy raro, incluso paranormal. Recuerdo que era un jueves por la noche. Salí del cine casi a las 11 y bajé al sótano 3 porque ahí había encontrado lugar. Desde que se cerraron las puertas del elevador, sentí ese cambio de ambiente, como si el aire fuera más pesado abajo. El sótano estaba medio vacío, filas largas. Desde que cerraron las puertas del elevador, sentí ese cambio de clima. El sótano estaba algo vacío, filas largas de autos inmóviles bajo luces blancas que zumbaban ligeramente. Todo normal hasta cierto punto. Caminé hacia mi coche y mientras buscaba las llaves, escuché el primer sonido. Una alarma se activó a unos metros. Un pitido breve, como cuando alguien intenta abrir un auto que no es el suyo. Me detuve pensando que quizá alguien más estaba ahí, pero no veía a nadie. La alarma se apagó sola después de unos segundos. Silencio otra vez. Seguí caminando. Entonces, otra alarma se activó, esta vez más lejos, en otra fila. No fue continua, solo un par de destellos y el sonido seco del claxon electrónico. Miré hacia las cámaras de seguridad instaladas en las columnas,
pequeñas cúpulas negras apuntando hacia todos lados. Me tranquilizó pensar que todo estaba monitoreado. O bueno, eso creo. Abrí mi coche, me subí y antes de encenderlo noté algo en el espejo retrovisor. Entre dos camionetas, a unos 10 metros detrás de mí, había una figura. No distinguía bien si era un hombre o una mujer. Solo una silueta quieta, parcialmente cubierta por la sombra de una columna. Pensé que sería otro conductor buscando su vehículo. Parpadeé para enfocar mejor, pero no había nadie. Encendí el motor con una sensación incómoda en el pecho. Me dije que era sugestión, que en un estacionamiento subterráneo siempre se presta para imaginar cosas. Avancé despacio hacia la salida siguiendo las flechas pintadas en el suelo. Entonces, las luces parpadearon. No se apagaron por completo, pero bajaron de intensidad en un segundo. En ese instante, escuché 3 alarmas activarse al mismo tiempo en diferentes puntos del sótano. El sonido rebotó entre las paredes de concreto de una forma que me hizo apretar el volante. Miré por el retrovisor otra vez. La figura estaba ahí de nuevo, esta vez más cerca. No estaba caminando, estaba entre los autos, en un espacio donde no cabía una persona de pie. Su cuerpo parecía inclinarse ligeramente hacia adelante como si estuviera observando mi coche. Intenté distinguir su rostro, pero la luz no alcanzaba. Solo era una sombra más oscura que el entorno. Aceleré un poco, doblé hacia la rampa de salida, pero antes de llegar vi algo que me dio mucho miedo. Era una sombra bastante grande cerca de mí, como si estuviera reflejando a una persona. Bajé el vidrio unos centímetros y escuché el sonido distante de una alarma activándose sola. La sombra continuaba ahí. La figura no se movía, solo estaba ahí de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el vidrio trasero, y no veía a nadie que estuviera provocando esa sombra, solo estaba ahí. Sentí que el corazón me golpeaba en los oídos. Volví a mirar hacia atrás directamente, girando el cuerpo, pero nada. Cuando regresé la vista al retrovisor, la sombra se había movido. No quise quedarme a comprobar nada más. Subí la rampa y salí al exterior casi sin respirar. El aire de la calle me pareció distinto, más ligero. Pensé que todo había sido algo que imaginé y me sugestioné. Un reflejo extraño, mi mente jugando conmigo, hasta que llegué a mi casa. Al bajar del coche, vi algo en la cajuela. No era una marca clara, no era una mano completa, pero había 5 manchas alargadas en el polvo, como si alguien hubiera apoyado los dedos desde afuera y se hubiera inclinado para mirar hacia adentro. No eran huellas nítidas, eran marcas arrastradas ligeramente torcidas, demasiado largas para ser normales. Desde entonces, evito estacionarme en los niveles más bajos. Cada vez que escucho una alarma activarse sola en ese estacionamiento, no puedo evitar pensar que quizá no es un fallo eléctrico, que tal vez hay algo que camina entre los autos buscando en cuál quedarse. La perfumería de Liverpool. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Adrián y a mí me pasó algo trabajando como guardia en el turno nocturno de Liverpool de Parque Delta. Fue exactamente en el área de perfumería. Desde hacía semanas, varios compañeros comentaban que el área de fragancias, ya cuando la tienda estaba cerrada, se percibía un olor a perfume de mujer que no correspondía a ninguna marca en exhibición. No era un aroma ligero ni pasajero, era intenso, elegante, muy definido, como si alguien acabara de rociarse encima medio frasco. Lo extraño era que nadie lograba identificarlo, ni las promotoras que conocen cada fragancia podían decir cuál era. Siempre aparecía en la madrugada y desaparecía antes de que abrieran la tienda. Aquella noche, hacía mi recorrido habitual cerca de las 2 de la mañana. Las luces estaban encendidas a media intensidad y el silencio era casi total, interrumpido solo por el sonido lejano del sistema de ventilación. Cuando me acerqué al área de perfumería lo sentí de inmediato. El aroma era fuerte, envolvente, distinto a todo lo que había olido ahí. No era dulce ni floral, tenía algo antiguo, profundo, difícil de describir. Pensé que quizá alguna botella se había roto, así que avancé entre los mostradores revisando que todo estuviera en orden. De pronto vi a una mujer a lo lejos. Al fondo del pasillo, entre los estantes de fragancias femeninas, había una mujer de pie,
Llevaba lo que parecía ser un vestido claro y el cabello oscuro le caía sobre los hombros. No estaba tocando nada, solo observaba los frascos como si estuviera eligiendo uno. Mi primera reacción fue pensar que era una persona trabajadora de la tienda, alguien de limpieza o alguna trabajadora de la plaza, pero desde ahí ya era extraño porque no teníamos reporte alguno de trabajadores por la noche. Sentí el impulso profesional de acercarme y pedirle que se identificara. Caminé hacia ella con paso firme y como a unos 6 metros de ella le dije: «Buenas noches, disculpe, ¿usted quién es?». Pero no me respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia atrás y se deslizó entre los estantes perdiéndose de mi vista. Aceleré el paso, rodeé el exhibidor y revisé el pasillo completo. No había nadie. Miré hacia las salidas de emergencia, pero todas cerradas. No escuché pasos, ni el sonido de una puerta ni el roce de la tela. Solo el silencio y ese perfume que parecía más concentrado en el punto exacto donde segundos antes había estado la mujer. Recorrí el área varias veces. Me asomé detrás de los muebles, revisé los espejos, incluso llamé por radio para preguntar si alguien había visto a una persona en cámaras. Nadie reportaba movimiento. Sentí como la seguridad que siempre tengo en el turno nocturno empezaba a desmoronarse. El olor seguía ahí, intenso, como si alguien acabara de rociarlo en el aire. Regresé con mis compañeros para hacer el reporte. Al principio pensaron que estaba bromeando, que quería asustarlos, pero cuando me vieron la cara entendieron que no era un juego. Me temblaban las manos y la voz se me quebraba al explicar lo que había visto. Volvimos los 3 al área de perfumería para revisar juntos. No encontramos a nadie. Sin embargo, al llegar, el aroma volvió a sentirse con fuerza, tan concentrado que uno de ellos comentó que parecía que acababan de aplicar la fragancia frente a nosotros. Revisamos las cámaras más tarde y no apareció ninguna mujer entrando o saliendo del área en el momento que yo la vi. Y así fue esta historia de una mujer que aparece en esa área y consigo emana un perfume bastante rico, pero al mismo tiempo muy extraño. Lo peor no es el aroma, sino la certeza de que aquella vez no estaba imaginando nada. La vi donde pudiera ocultarse. La vi claramente, y aunque se escondió entre los estantes, nunca hubo un lugar real donde pudiera ocultarse. Cuando el perfume aparece ahora, ya no busco a nadie, solo hago mi recorrido más rápido. ¿Ustedes qué creen que sea? El fantasma de la sala 3 de Cinemex. Esta historia me la contó Juliana, una empleada de Cinemex que en una ocasión me abordó en la calle. Desde que la escuché no puedo ver igual la sala de cine del Cinemex que está dentro de Parque Delta. Según ella, lo que vivió no fue una sugestión ni una sombra extraña de la pantalla. Fue algo que tanto ella como su novio vieron con claridad. El año pasado decidieron ir a ver juntos Jurassic World. Es la última función de la noche. Lo hicieron justamente para evitar a los niños y el ruido que suele haber en ese tipo de películas. Cuando entraron a la sala prácticamente estaba vacía. Solo había unas pocas personas dispersas y a unos 5 asientos de donde ellos se sentaron había un hombre solo. No parecía extraño al principio. Estaba sentado mirando hacia la pantalla con una postura rígida, como alguien que simplemente espera a que empezara la película. Las luces se apagaron y comenzó la función. Durante los primeros minutos, Juliana notó que el hombre se movía poco, casi nada, lo cual le llamó la atención porque incluso antes de que empezaran los avances de la película, él ya parecía estar completamente quieto. En un momento, cuando la pantalla iluminó un poco más la sala, vio que el hombre se levantó lentamente de su asiento. No parecía ir al baño ni cambiar de asiento. Caminó hacia el frente y se detuvo cerca de la pantalla, del lado izquierdo, pegado a la pared lateral de la sala. Al principio pensaron que quizá trabajaba ahí o que había entrado a revisar algo, pero su forma de quedarse de pie era extraña. No hacía nada, no hablaba con nadie, no se movía. Conforme avanzaba la película, Juliana empezó a notar algo incómodo. Aunque trataba de concentrarse en la pantalla constantemente, sentía la necesidad de voltear hacia ese lado. No era solo curiosidad,
Era una sensación clara de estar siendo observada. Cada vez que miraba hacia el frente, la silueta del hombre seguía ahí, quieta, recargada ligeramente hacia la pared, mirando hacia la sala. En un par de ocasiones, su novio también volteó. Incluso, la poca gente que estaba en la sala también volteaba, como si alguien nos estuviera viendo. Ambos coincidieron de que algo en esa figura resaltaba inquietantemente. No era el hecho de que estuviera de pie, sino que durante toda la película no cambió de postura ni un poco. La función continuó, y aunque había escenas ruidosas y momentos de tensión en la pantalla, esa presencia seguía ahí, inmóvil. Varias veces Juliana notó que otras personas en la sala también volteaban hacia ese lado, como si todos sintieran esa misma incomodidad difícil de explicar. No era un miedo evidente, más bien una presión constante, una sensación de que algo no encajaba con normalidad. Cuando finalmente terminó la película, aparecieron los créditos. Las luces comenzaron a encenderse lentamente. Juliana volvió a mirar hacia el lado izquierdo esperando a ver al hombre moverse o regresar a su asiento, pero no pasó nada. En cuanto la iluminación de la sala subió por completo, la figura simplemente ya no estaba. No caminó hacia la salida, no pasó frente a la pantalla, no se movió entre los asientos. Era como si se hubiera desaparecido en el mismo instante en que la luz llenó la sala. Ella y su novio se miraron confundidos, esperaron unos segundos más, pensando que quizá lo habían perdido de vista, pero no apareció por ningún lado. Cuando salieron, comentaron lo ocurrido con uno de los trabajadores del cine. Al principio, el empleado pensó que se trataba de una broma o de alguien que se había cambiado de lugar, pero revisó en el sistema de boletos para confirmar quiénes habían entrado a esa función. Según el registro, nadie había entrado solo a esa sala esa noche. Todos los boletos estaban registrados en parejas, Juliana y su novio incluidos. El trabajador incluso volvió a revisar para asegurarse de que no hubiera pasado alguien sin registro, pero el sistema coincidía exactamente con lo que había visto en la entrada. No había ningún boleto individual vendido para esa función. Cuando el empleado levantó la mirada después de revisar la pantalla, su expresión cambió un poco. No parecía sorprendido, más bien incómodo. Solo les dijo algo breve antes de regresar a su puesto, que no eran los primeros en mencionar a un hombre que aparece de pie en el lado izquierdo de esa sala durante las funciones nocturnas. Muchos lo notan porque sienten su mirada y terminan volteando hacia la pantalla más de lo normal, aunque intenten ignorarlo. Después de eso, Juliana me dijo que no ha vuelto a entrar a esa sala en funciones nocturnas, no porque haya visto algo moverse o hacer ruido, sino porque todavía recuerda la silueta inmóvil de ese hombre frente a la pantalla, observando toda la función como si no fuera un espectador más, sino alguien que lleva mucho tiempo ahí esperando a que alguien más lo note. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime ¿qué opinas? Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.